Cuaderno 240 de Cristianisme y Justicia. Hacia el postcapitalismo, a cargo de Rafael Díaz Salazar. Rafael Díaz Salazar es profesor de Sociología y de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor invitado en universidades de Brasil, México, Cuba y El Salvador. Autor de libros relacionados con la temática de este cuaderno: El proyecto de Gramsci, La izquierda y el cristianismo, Nuevo socialismo y cristianos de izquierda, Justicia global, Desigualdades internacionales, Justicia ya. También publicó la monografía Refundación de la izquierda y cristianismo, las propuestas del PCI. Introducción. A Joan García Nieto y a Francisco Fernández Buey in memoriam. La nueva relación entre cristianos y marxistas ha sido posible por los senderos abiertos por el Concilio Vaticano II sobre el diálogo con el ateísmo y por la nueva cultura y la praxis política hacia el mundo cristiano creadas por el PCI y otras formaciones políticas en la década de los 60 del siglo XX. Hay que destacar la labor pionera de Madeleine Delbrel en el encuentro y el desarrollo y el diálogo con marxistas entre 1933 y 1964. La confluencia de cristianos y marxistas en las luchas de liberación en los países del sur también fue y sigue siendo un factor decisivo para el giro extraordinario establecido respecto a los planteamientos eclesiales y comunistas imperantes desde el siglo XIX. Ni el pensamiento de Marx y el de sus principales herederos, Antonio Gramsci, Rosa Luxemburg, entre otros, está muerto, ni la práctica de los movimientos sociales y políticos alternativos está desvinculada del horizonte establecido por ellos, ni el cristianismo de liberación ha desaparecido, ni la Iglesia ha abandonado el diálogo con el mundo marxista. Esta publicación aborda una nueva fase de diálogo. El Papa Francisco, como veremos más adelante, lo lleva impulsando desde 2014. No es esta la única práctica existente. Con el título Hacia el poscapitalismo he querido mostrar cuál es el horizonte de un diálogo entre culturas de fe y justicia que beben de fuentes distintas, pero que desean aprender unas de otras. Este cuaderno prolonga con nuevas formas y contenidos la práctica del diálogo desarrollada en España desde mediados del siglo XX. Lo dedico a dos de sus protagonistas, Joan García Nieto y Francisco Fernández Buey. El primero fue uno de los fundadores de Cristianisme y Justicia. El segundo ha sido, junto a Manuel Sacristán, el principal pensador marxista en la España del siglo XX y un militante comunista y ecosocialista que escribió que algunos tuvimos que entender el otro cristianismo para seguir siendo comunistas. Presento un texto que intenta dar luces largas para orientarnos en el camino de la transición hacia el postcapitalismo. La complejidad de esta y los límites de un cuaderno hacen absolutamente necesario ampliar la información en las notas. La finalidad es saber más para dialogar con profundidad sobre los requisitos y las formas de impulsarla. Primer apartado: sentido y premisas para el diálogo. El tema de este cuaderno se inserta en la propuesta del Papa Francisco sobre la cultura del encuentro entre personas de buena voluntad que tienen como objetivo común la emancipación de los empobrecidos y la ecología. En Evangelii Gaudium 257 escribió lo siguiente: los creyentes nos sentimos cerca también de quienes, no reconociéndose parte de alguna tradición religiosa, buscan sinceramente la verdad, la bondad y la belleza. Los percibimos como preciosos aliados en el empeño por la defensa de la dignidad humana, en la construcción de una convivencia pacífica entre los pueblos y en la custodia de lo creado. Para desarrollar esta cultura, Francisco rechaza contundentemente el proselitismo. Propugna que la acción de los cristianos en el mundo se centre en el testimonio de vidas entregadas a la justicia ecosocial, al diálogo intercultural y a la relación con el Dios de Jesús mediante la oración y la liberación de los oprimidos. En ellos, Él está presente
como hambriento, preso, emigrante. Son el rostro y el cuerpo de Cristo en nuestras sociedades. El tipo de diálogo que propongo no persigue convertir en marxista al cristianismo ni cristianizar al marxismo. Existen diferentes niveles de diálogo entre ambos que adoptan estos enfoques. 1. Cosmovisional. 2. Filosófico-teológico. 3. Sentidos de la religión, de la espiritualidad, del ateísmo, de la crítica a la religión y a las iglesias, de las relaciones entre ciencia y religión. 4. Ético. 5. Ecológico. 6. Objetivos y prácticas de acción ecosocial. En los últimos tiempos, el diálogo se centra en gran medida en los tres últimos. No deberían ser los únicos, pues los anteriores son muy necesarios y se tienen que emprender o continuar. Tareas y sujetos del diálogo. Pienso que ahora lo fundamental es centrarse en 4 acciones. Primera, dialogar entre personas y organizaciones con diferentes identidades religiosas, ateas y agnósticas, que compartimos un diagnóstico sobre el sistema socioeconómico imperante y deseamos cambiarlo por otro. En este texto lo denomino postcapitalismo de orientación ecosocialista. Este diálogo tiene que desarrollarse sin ocultar ni anular nuestras identidades y distintividades, sin desnaturalizarnos. Es fundamental llevar a cabo un aprendizaje mutuo entre culturas cristianas y culturas no religiosas. Para diagnosticar y buscar alternativas al capitalismo, me parece que son muy relevantes las aportaciones del Papa Francisco, todas ellas llenas de ecologismo social radical y de pacifismo. Me refiero fundamentalmente a las contenidas en Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti, Contro la guerra, Il coraggio di costruire la pace, Laudate Deum, discursos en los encuentros mundiales de movimientos populares, mensajes para los encuentros Economía de Francisco de Asís, y pueden abrir el diálogo 2 afirmaciones suyas en Evangelii Gaudium. El sistema social y económico es injusto en su raíz y esa economía mata. Francisco y los movimientos populares han mantenido un diálogo sobre esta temática en diversos encuentros mundiales de movimientos populares, en los que participan organizaciones de base de diversos continentes con una clara orientación anticapitalista. Estos movimientos han formulado sus análisis y acciones en diversos documentos. Segunda, pensar una transición a otra economía y forma de organizar la vida social que ha de ser postcapitalista. Esta cuestión la abordaré en la parte final. Tercera, trabajar juntos en acciones anticapitalistas y en construir alternativas concretas al capitalismo en la vida cotidiana y en el compromiso sociopolítico. Y cuarta, difundir una cultura moral que ponga en el centro la primacía de los últimos, el bien común sobre el bien privado, la ecología y la cultura samaritana. Esta la concibo desde la parábola del buen samaritano y desde una expresión de Ignacio Ellacuría como hacerse cargo, cargar y encargarse de los problemas de las víctimas sociales creadas por victimarios y de la destrucción medioambiental. En ella es fundamental el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo sobre la praxis con los empobrecidos. Los sujetos del diálogo son los siguientes. A. Marxistas y ecosocialistas que no son religiosos. B. Cristianas y cristianos que también se identifican como marxistas, comunistas y ecosocialistas. C. Personas, movimientos y organizaciones que se declaran cristianas, propugnan una economía no capitalista de bienes comunes y tienen formas de vida y prácticas anticapitalistas sin ser marxistas. D. Socialistas anticapitalistas. E. Movimientos sociales populares anticapitalistas que no son marxistas o pueden serlo. F. Feministas cristianas y feministas no religiosas. Y G. Pacifistas, sindicalistas y ecologistas anticapitalistas.
marxistas y ecosocialistas ante el pensamiento del Papa Francisco. Las reacciones positivas y la acogida de sus planteamientos por parte de personas y revistas relevantes del área marxista, ecosocialista, ecofeminista y de militantes de movimientos sociales populares en los 5 continentes constituyen una base muy adecuada para desarrollar el diálogo. Entre ellas se encuentra Michael Lowy, el principal pensador marxista y ecosocialista en el mundo actual, Luciana Castellina, Rosana Rosanda, Alexis Tsipras, José Mújica, Evo Morales, Vandana Shiva, Naomi Klein, Serge Latouche, Ignacio Ramonet, Walter Bayer, Michael Brie, José Manuel Pureza, Attilio Borón, Joaquim Sampera, la revista italiana Crítica Marxista y numerosos dirigentes y militantes de movimientos populares anticapitalistas que participan en los encuentros mundiales populares, y el siguiente texto latinoamericano manifiesta lo que representa para ellos el discurso del Papa Francisco. La lucha anticapitalista adquiere con Francisco como portavoz una nueva e inesperada legitimidad, dándonos apoyo y aliento, fuerza y capacidad, esperanza y resistencia. Desde la tribuna que representa la más alta jerarquía católica, con la tremenda influencia que posee sobre la mente de millones de personas en el mundo, el impacto sobre la conciencia popular es incomparablemente mayor. Se nos abre la posibilidad de que el discurso revolucionario, el discurso que cuestiona el sistema dominante, se abra camino, se asuma y se constituya en un discurso arraigado en las masas populares, adquiriendo una inusitada fuerza y legitimidad. En la izquierda marxista, comunista y ecosocialista hay conciencia de la necesidad de dotarse de una nueva cultura de fondo que requiere abrirse al cristianismo de liberación. Es significativo que en Italia el libro con los discursos de Francisco en los encuentros mundiales de movimientos populares lo editase Il Manifiesto, un diario comunista, nada que ver con el extinto PCI, y que Matteo Zuppi, entonces arzobispo de Bolonia y actual presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, lo presentara en los centros sociales ocupados con K de esa ciudad. Él, que mantiene vínculos estrechos con los movimientos pacifistas, escribió una carta pública animando a participar en la manifestación nacional en Roma contra la guerra en Ucrania, celebrada el 5 de noviembre de 2022. Dicha carta se leyó en el acto final. En 2023 también participó en el encuentro nacional de Rifondazione Comunista, dialogando con sus dirigentes y militantes sobre la guerra y la paz en Europa y en el mundo. En España, el prologuista de estos discursos, Tierra, Techo y Trabajo, es Pablo Bustinduy, destacado exmilitante de Podemos y actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y dirigente de Sumar. Al final de su texto escribe lo siguiente: si hoy los ateos escuchamos al Papa Francisco, no es para glorificarlo ni por afán de minimizar o disimular las diferencias, al revés, las buscamos y enfatizamos sin cesar. Hoy escuchamos al Papa porque en su discurso hay muchas cosas que no tenemos, cosas que nos hacen falta. Es muy significativo el rechazo del pensamiento ecosocial y pacifista del Papa Francisco por parte de intelectuales conservadores europeos que defienden el capitalismo. Una buena síntesis de este se ha expuesto en varios artículos de Guy Sorman, traducidos en el diario ABC, y de Juan Manuel de Prada. Se titulan Un Papa rojo y verde, un Papa anticapitalista, el Papa climático, y Francisco, el Papa que gusta a la izquierda. ¿Desde dónde plantearse el diálogo? Algunas etapas del diálogo entre cristianos y marxistas de ayer a hoy. Para el giro en las relaciones entre marxistas y cristianos fue decisivo el pensamiento de Palmiro Togliatti, secretario general del PCI, quien introdujo un cambio sustancial respecto al pensamiento de Marx y Lenin
sobre la religión. En 1963 publicó Il destino dell'uomo, comunisti e cattolici di fronte ai problema dell'epoca moderna, en el que expuso estas tesis. A. Las raíces de la religión son más profundas que lo que considera el análisis materialista marxista. B. La conciencia religiosa en diversas ocasiones lleva a la aspiración al socialismo y no siempre es opio del pueblo. C. Hay valores comunes en la concepción cristiana y en la concepción marxista de la sociedad y del hombre. D. La realización del comunismo no conllevará la supresión de la religión y en él ésta podrá desarrollarse con libertad. Lanzó un llamamiento a los dirigentes y a los intelectuales del PCI para que repensaran esta temática. En España, el diálogo y el debate con el marxismo y el comunismo se inició en 1949 con la publicación de Guillermo Rovirosa, promotor de la OAC, de El Manifiesto Comunitarista y el Obrero en el Mundo Comunista, 1951. Durante décadas, en la OAC hubo cursos sobre esta temática. También se entabló este diálogo a finales de los años 50 en el Frente de Liberación Popular, FLP, un partido a la izquierda del Partido Comunista Español, creado mayoritariamente por cristianos revolucionarios que vinculaban de forma heterodoxa marxismo y cristianismo. En el período posconciliar se establecieron diálogos entre intelectuales marxistas y cristianos. En enero de 1973 se creó Cristianos por el Socialismo, movimiento formado por cristianos que se declaraban marxistas. En la década de los 80 tuvo lugar un gran debate entre los jesuitas José Ignacio González Faus y Enrique Menéndez Ureña sobre algunas cuestiones relacionadas con la temática de fondo de este diálogo. Dirigentes e intelectuales de partidos marxistas promovieron el encuentro con el mundo cristiano comprometido en la lucha contra la dictadura franquista y en la creación del nuevo movimiento obrero de clase. Francisco Fernández Buey afirmó que la recomposición del espectro político en el mundo occidental suele situar en el mismo lado, esto es, en los mismos movimientos antisistema, a personas con una fe religiosa arraigada y a gentes con creencias laicas igualmente fuertes. Dialog, una plataforma europea de diálogo entre cristianos y marxistas. El Papa Francisco ha impulsado un nuevo ciclo de este diálogo. El inicio tuvo lugar en una audiencia privada en otoño de 2014, en la que Francisco tuvo un encuentro con dos destacados dirigentes políticos comunistas con sólida formación marxista, Luciana Castellini, PCI, Il Manifesto y Rifondazione Comunista, y Alexis Tsipras, Syriza, primer ministro del gobierno griego entre 2015 y 2019. También estuvo presente Franz Kronreif, del movimiento católico Focolares. Fruto de este encuentro y para dar cuerpo al diálogo entre cristianos y marxistas, se creó Dialog. En él participan cristianos y dirigentes del Partido de la Izquierda Europea, que engloba a la mayoría de los partidos a la izquierda de la socialdemocracia, la red Transform Europe y la Fundación Rosa Luxemburg. Hay que destacar la presencia de Michael Lowy, uno de los principales marxistas y ecosocialistas en el mundo. L'Osservatore Romano, diario oficial del Vaticano, publicó en su edición del 28 de junio de 2022 un artículo sobre Dialog en el que se afirma lo siguiente: ha sido un largo proceso, realizado sobre todo por cristianos ligados al movimiento de los focolares, aunque no solo, y por grupos de comunistas griegos, austríacos, alemanes e italianos. Su finalidad es una ética social común, en la que la doctrina social de la Iglesia se puede conjugar con la crítica marxista. Responde al llamamiento del Papa contra una economía que mata, un tema muy sentido en la izquierda. El 10 de enero de 2024, el Papa Francisco recibió a una delegación de Dialog con motivo de su 10º aniversario. En su discurso declaró así: «Doy la bienvenida a ustedes,
representantes de Dialog, desde hace años empeñados en la promoción del bien común a través del diálogo entre socialistas, marxistas y cristianos. Un hermoso programa. Frente a los enfoques rígidos que separan, cultivemos el debate y la escucha con el corazón abierto. La medida de una civilización se puede ver en cómo se trata a los más vulnerables, los pobres, los desempleados, los sin techo, los inmigrantes, los explotados y todos aquellos a quienes la cultura del descarte transforma en desechos. Una política verdaderamente al servicio del hombre no puede dejarse dictar por los mecanismos financieros y de mercado. Siempre hay una gran necesidad de diálogo. No tengan miedo. Hasta aquí, Francisco. Esta es una de las diversas iniciativas de diálogo entre cristianos y personas y organizaciones de izquierda anticapitalista en diversos continentes. La economía que mata y la transición al postcapitalismo. El término economía que mata, Evangelii Gaudium 53, sintetiza muy bien el rechazo cristiano al capitalismo y a la economía basada en el propietarismo, frente a los bienes comunes y en común. Dado que hay razones éticas, religiosas, sociales y económicas para superar el capitalismo, tenemos que emprender el camino hacia el postcapitalismo. Cristianos, marxistas y ecosocialistas tenemos que buscar otra lógica económica, otra forma de entender la propiedad, otra forma de producir y de consumir, otras relaciones sociales que estén en las antípodas de la explotación, la exclusión, la acumulación de plusvalía y la devastación de la tierra. Existen propuestas muy relevantes sobre la identidad del postcapitalismo. Hay diversas modalidades: aplastar el capitalismo, desmantelar el capitalismo, domesticar el capitalismo, resistirse al capitalismo, huir del capitalismo. En diversas localidades existen experiencias de transición ecosocial muy interesantes. En la parte final del cuaderno reflexionaré más extensamente sobre el postcapitalismo, relacionándolo con la democracia, el ecosocialismo y el cambio cultural. Fundamentos cristianos y ecosocialistas para caminar hacia el postcapitalismo. Las claves iniciales para buscar una economía y una cultura postcapitalistas tienen bases bíblicas y se apoyan en las enseñanzas sociales de las diversas iglesias cristianas a lo largo de la historia. A. La crítica de los profetas a los ricos y su defensa de los pobres. B. Las enseñanzas, las prácticas de Jesús de Nazaret con los empobrecidos y su crítica al reinado del dinero. C. Los escritos socioeconómicos de los padres de la Iglesia. D. Los movimientos de pobres que emprendieron luchas sociales en diversos siglos desde la Edad Media. E. El componente rojo de la Reforma protestante, bien expresado en las obras de Thomas Müntzer, de Friedrich Engels, La guerra campesina en Alemania, y de Ernst Bloch, Thomas Müntzer, teólogo de la Revolución. F. La teología de la liberación. G. Los documentos e iniciativas sociales del Consejo Mundial de Iglesias. H. Las encíclicas y los discursos del Papa Francisco. I. Las prácticas anticapitalistas de miles de comunidades y movimientos del cristianismo de liberación en los 5 continentes. También son muy importantes las prácticas y el pensamiento sobre los bienes en común, los bienes comunes y el bien común que aparecen en los Hechos de los Apóstoles, en los Santos Padres, en Santo Tomás de Aquino, que pensaba que, en caso de necesidad, todo debía ser común, y en corrientes de la moral y la teología cristianas. Hoy pueden conectarse con las reflexiones y prácticas sobre los comunes y el procomún, que son formas de recuperar las experiencias de los bienes comunales compartidos en diversas etapas de la historia. François Huttard afirma que constituyen una forma de postcapitalismo. En décadas del siglo pasado y de este, el hilo rojo que atraviesa la Biblia, Ernst Bloch, ha influido en diversas corrientes cristianas
que llevan a cabo una fortísima crítica al capitalismo y una búsqueda de otro modo de producir y de organizar la economía. Esta perspectiva anticapitalista es la que favorece el diálogo con Marx, con Gramsci, con los marxismos, los comunismos y el ecosocialismo. Uno de los fundamentos de estas corrientes son los textos de Ignacio Ellacuría, en los que critica la civilización capitalista y propone la alternativa de una civilización de la pobreza. El Papa Francisco ha centrado bien el tema de la búsqueda cristiana de una economía alternativa a la existente, que es una economía que mata y que evidentemente no es otra que la capitalista. Utiliza las categorías y lo invisible y otra lógica en el segundo encuentro de movimientos populares celebrado en Bolivia. Declaró lo siguiente: ustedes en sus cartas y en nuestros encuentros me han relatado las múltiples exclusiones e injusticias que sufren en cada actividad laboral, en cada barrio, en cada territorio. Son tantas y tan diversas como tantas y diversas sus formas de enfrentarlos. Hay, sin embargo, un hilo invisible que une cada una de las exclusiones. No están aisladas, están unidas por un hilo invisible. ¿Podemos reconocerlo? Porque no se trata de esas cuestiones aisladas. Me pregunto si somos capaces de reconocer que esas realidades destructoras responden a un sistema que se ha hecho global. Reconocemos que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza. Si esto es así, insisto, digámoslo sin miedo. Queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya nos aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos, tampoco lo aguanta la tierra, la hermana madre tierra, como decía San Francisco. En Fratelli Tutti, después de plantear los derechos sociales y los derechos de los pueblos, considera que para que estos sean reales necesitamos un cambio radical de perspectiva. Dice: se trata de otra lógica. Si no se intenta entrar en esa lógica, mis palabras sonarán a fantasía. Es posible aceptar el desafío de soñar y pensar otra humanidad. También es valiosa su iniciativa sobre la economía de Francisco de Asís para pensar y activar lo que podría ser hoy una economía franciscana basada en los valores y el estilo de vida de este santo. Encuentro una conexión entre ese proyecto y la propuesta de Jorge Richman en su libro Ecosocialismo descalzo. Desde el campo ecosocialista, Michael Lowy afirma que existen 7 áreas de afinidad y convergencia entre marxismo, ecosocialismo y cristianismo de liberación. A. La centralidad dada a los pobres como víctimas de relaciones sociales injustas. B. La liberación de los oprimidos. C. El universalismo de la catolicidad y el internacionalismo. D. La crítica del individualismo y de la competición egoísta en el capitalismo. E. El valor de la vida comunitaria y la práctica de la comunión de bienes. F. El anticapitalismo. G. La esperanza en un futuro de justicia y libertad, de paz y fraternidad entre los seres humanos. En la parte final de este cuaderno abordaré más extensamente las propuestas del ecosocialismo. ¿Por qué revitalizar el diálogo y la praxis con el marxismo? Marx, Gramsci y algunos marxismos y comunismos son una vía importante, si bien no la única, a tener en cuenta en la búsqueda cristiana de una transición al postcapitalismo. Quienes se basan en ellos de forma crítica y no dogmática constituyen uno de los pocos ámbitos que plantean la ruptura con el capitalismo. Para lograrla necesitamos ser algo más que socialdemócratas. Marx y diversos herederos suyos se insertan en una corriente amplia que atraviesa la historia, el comunismo, los comunismos, es decir, las luchas y las prácticas para priorizar los bienes en común y el bien común,
oponerse al propietarismo y evitar el esclavismo, la explotación y la opresión. Son un eslabón dentro de una tradición comunista anterior y posterior a ellos. La novedad histórica introducida por Marx es doble: análisis científico-social del capitalismo y organización revolucionaria de la humanidad sufriente. Su grandeza reside en pensar un proyecto con luces y sombras para poner en el centro a los parias de la tierra. El anhelo de una economía y una sociedad basadas en los bienes en común y, por lo tanto, la aspiración a alguna forma de comunismo proseguirá en la historia, aunque llegue el momento de la total desaparición de los marxismos. Marx lideró la más profunda crítica al capitalismo y muchas de sus contribuciones siguen siendo fundamentales, aunque deben actualizarse en un nuevo contexto para construir una economía que haga posible la ecovida buena frente a la economía que mata. Las principales, desde mi punto de vista, son las siguientes. Primera, la explotación de los seres humanos y de la naturaleza como requisito obligatorio para el funcionamiento del capitalismo. Segunda, la división, el antagonismo y la lucha de clases. Tercera, la acumulación de dinero y riqueza como objetivo central y lógica interna del capitalismo. Esta se logra, entre otras formas, a través de la explotación durante siglos de países de América Latina, Asia, África y Oceanía, la devastación ambiental de la tierra y la extracción de plusvalía mediante la apropiación injusta del valor añadido por los trabajadores. Cuarta, la filosofía de la alienación. Quinta, la perspectiva internacionalista. Sexta, la colectivización de la propiedad privada de los medios de producción con modalidades no estatales, consejos de trabajadores y estatales. Séptima, una teoría revolucionaria para acabar con la opresión y la dominación de clase. Octava, el horizonte de la triple reconciliación de los seres humanos entre sí con la superación de la lucha de clases, de los seres humanos con la naturaleza y de los seres humanos consigo mismos. Este horizonte incluye la progresiva reducción del tiempo de trabajo y del poder del Estado por la lógica no capitalista de una sociedad autorregulada. La senda abierta por Marx merece ser transitada y repensada. De una forma heterodoxa y herética frente al marxismo como un todo cosmovisional inamovible, pienso que hay que caminar críticamente con Marx, con Gramsci y otros marxistas y comunistas y aprender de ellos. También considero que hay que ir mucho más allá, ampliando su horizonte, incorporando viejas y nuevas aportaciones no marxianas y planteando disensos con algunas de sus teorías. El pensamiento de Marx y de otros marxistas contiene elementos muy valiosos, algunos son discutibles y otros son rechazables. Él mismo dijo que no se consideraba marxista. Pienso que es posible asumir críticamente el pensamiento y la perspectiva política y económica de Marx y de Gramsci sin necesidad de adoptar una identidad marxista total y exclusiva. ¿Con qué marxismo dialogar? No existe el marxismo, sino los marxismos. No existe el comunismo, sino los comunismos. Algunos son complementarios y otros antagónicos. Sociológicamente no existe el cristianismo, sino los cristianismos. Pienso que la mejor propuesta para el diálogo es partir de un Marx sin ismos, es decir, una lectura de la obra de éste para conocer bien lo que realmente quiso decir. Hay que tener en cuenta que Manuel Sacristán y Francisco Fernández Buey afirmaron que para ellos ser marxistas era algo secundario. Se consideraban ante todo comunistas heterodoxos, es decir, lo principal era luchar por un sistema económico y un tipo de sociedad distinta a la capitalista. No consideraban los marxismos como una especie de ideología inamovible a la que había que seguir. Se inspiraban en Marx y en Gramsci,
pero desde una lectura sometida a la realidad cambiante. Por eso se abrieron a otras tradiciones de liberación como la cristiana, la ecologista, la pacifista, la feminista. Pienso que hay marxismos rechazables, el marxismo-leninismo codificado en la URSS, el marxismo cosmovisional, el marxismo autosuficiente como principio de una nueva civilización, el marxismo cientifista, el marxismo estructuralista y antihumanista. Me identifico con la propuesta de Sacristán y Fernández Buey de un marxismo como praxeología racional y pasión moral centrada en la humanidad sufriente y la situación de los de abajo, un marxismo laico y, por lo tanto, abierto a otras corrientes emancipadoras no estrictamente marxistas, un marxismo autocrítico, consciente de sus límites y carencias. Fernández Buey escribió lo siguiente en Nuestro Marx: lo más probable es que los movimientos sociales y los sectores obreros más conscientes se orienten hacia una nueva concepción del mundo en la que trozos de la teoría revolucionaria y de la inspiración emancipadora de Marx se amalgamen con las conclusiones de la ecología y de la biología contemporáneas. Es difícil decir si el movimiento emancipador seguirá llamándose a sí mismo marxista en el futuro. Se puede prever ya que el desarrollo de la afirmación de Marx, yo no soy marxista, conducirá a una ampliación de la crítica de las ideologías en la que habrá de tener cabida también la crítica de las ideologías marxistas. El marxismo será una, pero no la única, ni tal vez la principal de las tradiciones que entren a formar parte del movimiento emancipador. En su libro Marx a contracorriente aparece esta afirmación: la izquierda socialista y transformadora del futuro podrá salir probablemente de un diálogo entre la tradición que Marx inauguró, la tradición anarquista libertaria, la tradición cristiana herética de emancipación y la reconsideración autocrítica de la ciencia. Miguel Riera, director del Viejo Topo, una revista de inspiración marxista y comunista, manifestó las razones de la relación de este autor con esa tradición cristiana. Paco Fernández Buey era comunista, siempre se definió así, a pesar de que esta palabra en algunas épocas y dicha según qué bocas era un insulto. Su comunismo estaba, sin embargo, mucho más cerca del comunismo primitivo, casi podría decir del comunismo evangélico, que del comunismo que decían practicar los países del este europeo. Quizá por eso Paco, que era ateo, se llevaba tan bien con los cristianos de base, les unía su amor por los de abajo. Jorge Richman plantea una visión muy interesante para el diálogo que aquí nos ocupa con su propuesta de un marxismo leopardiano. Unir a Marx y al gran poeta Leopardi, tan dado al pesimismo, implica introducir un giro radical en el marxismo prometeico y además abrirlo a la espiritualidad. Nos dice Richman, un marxismo leopardiano supone un correctivo muy importante a la cultura dominante en las izquierdas europeas que han sido y siguen siendo optimistas y voluntaristas en su cosmovisión. Desde el marxismo leopardiano, el punto de partida es diferente al que predomina en la izquierda occidental. No se arranca tanto de constatar la injusticia como de asumir la dukkha budista, la omnipresencia del sufrimiento, y lo que se busca es generalizar la compasión antes que universalizar la justicia, sin por ello olvidarse de esta última. Y se sabe que en ese camino la lucha sociopolítica y lo que podemos llamar espiritualidad han de ir de la mano. Si se quiere decir de otra manera, el marxismo leopardiano en positivo ha de ser también algo así como un marxismo budista. Joaquín Arriola, uno de los economistas marxistas más destacados en España, ha hecho en Nuestra Bandera, una revista comunista y marxista, una propuesta llamativa. Dice: quizá la pregunta principal que puede hacer la tradición comunista a la cristiana
no se sitúa en el plano moral, sino en el de la mística. No es la compasión, sino la mística, la fuerza cultural y moral del cristianismo, la que requiere una nueva interpretación por parte de las corrientes emancipadoras. Nos encontramos ante la posibilidad de una nueva etapa en el colloquium interruptus entre marxismo y cristianismo, en el que no sea la religión como fenómeno sociológico el terreno en el que se establezca la comunicación ciencia-religión, sino la fe, en un diálogo fe-creencia que se pueda articular a una experiencia de liberación humana en el siglo XXI. Actualmente, el océano que surge con Marx ha desembocado paradójicamente en un río que transcurre por cauces que quizá lleguen a formar otro océano socioeconómico, el ecosocialismo. Hay continuidad y discontinuidad entre ambos. Por lo que respecta a la continuidad crítica, ha sido fundamental la elaboración de un marxismo ecológico y un comunismo verde. Además de las contribuciones de los marxistas Sacristán, Fernández Buey y Richman, destacan las de Michael Lowy y Kohei Saito. Este último propugna en El Capital, en la era del Antropoceno, un comunismo decrecentista, comunismo es marxiano, de crecimiento no lo es. Estamos ante un nuevo paradigma desde un Marx rojiverde, pero más allá de él, el ecosocialismo anticapitalista. Propongo que la nueva etapa del diálogo entre marxismo y cristianismo se centre en él, teniendo en cuenta el tipo de ecología presente en Laudato Si. Segundo apartado, caminar hacia el postcapitalismo. La transición ecosocialista a un sistema socioeconómico alternativo al actual necesita culturas prepolíticas y metapolíticas que lo inspiren y orienten. El cristianismo que se mueve en este terreno, las sabidurías ecológicas y el humanismo moral marxista también. Para avanzar en este camino hay que abordar un conjunto de cuestiones sociales. Primero, la pobreza absoluta y las desigualdades internacionales. Segundo, la destrucción medioambiental. Tercero, la primacía del trabajo sobre el capital y la creación de empleos decentes. Cuarto, los conflictos bélicos y las guerras. Quinto, la carencia de techo, tierra y trabajo para millones de personas. Sexto, las migraciones. Séptimo, la exclusión social. Octavo, la violencia contra las mujeres. Noveno, la construcción de una economía alternativa a la capitalista. Para desarrollar políticas concretas en estos ámbitos, tenemos que radicalizar la democracia, construir ecosocialismo e impulsar un cambio cultural y antropológico. Radicalizar la democracia. En diversos encuentros, Francisco ha planteado reflexiones muy interesantes sobre la necesidad de reorientar y ampliar la democracia. En el tercer encuentro mundial de movimientos populares, afirmó lo siguiente: la brecha entre los pueblos y nuestras formas actuales de democracia se agranda cada vez más como consecuencia del enorme poder de los grupos económicos y mediáticos que parecieran dominarlas. Así la democracia se atrofia, se convierte en un nominalismo, una formalidad, pierde representatividad, se va desencarnando porque deja afuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad en la construcción de su destino. Ustedes, las organizaciones de los excluidos y tantas organizaciones de otros sectores de la sociedad, están llamados a revitalizar, a refundar las democracias que pasan por una verdadera crisis. El capitalismo informacional está generando democracias demediadas que logran que los empobrecidos voten a candidatos de orientación capitalista. Así se crean ciudadanos siervos. Por ejemplo, en el empobrecido Ecuador, los dos últimos presidentes elegidos, Lasso y Noboa, pertenecen a la reducida clase oligárquica y multimillonaria. Un valioso análisis sobre las últimas elecciones muestra el crecimiento de sujetos antropológicamente neoliberales
en las mayorías populares y la consolidación de un sentido común neoliberal. Una parte importante del electorado no vota en función de su configuración material, es decir, según determinantes materiales de acuerdo con su lugar en la estructura clasista de la sociedad. Vota guiada por intereses ideales subjetivos. Las mayorías no votan según cómo viven, sino por cómo quisieran vivir, a disputar el sentido común neoliberal. En España, defender la concepción neoliberal de la libertad se ha convertido en una exitosa línea de demarcación electoral. El poscapitalismo se basa en la democracia radical. El capitalismo es antagónico a este tipo de democracia. Solo tolera la democracia política liberal basada en las libertades civiles, la división de poderes y el parlamentarismo. Los capitalistas se oponen a la profundización de la democracia en los ámbitos económicos, laborales y ecológicos. Prefieren una democracia jibarizada y de baja intensidad. Sin superar el tipo de democracia imperante, no podemos avanzar hacia el poscapitalismo. Radicalizarla es la condición básica para hacerlo posible. En el primer encuentro mundial de movimientos populares, Francisco constató la necesidad urgente de revitalizar nuestras democracias, tantas veces secuestradas por innumerables factores, y añadió que es imposible imaginar un futuro para la sociedad sin la participación protagónica de las grandes mayorías, y ese protagonismo excede los procedimientos lógicos de la democracia formal. Este tema de las democracias secuestradas es muy potente y enlaza con la vivencia del déficit de democracia en sociedades con sufragio universal, parlamentos y pluralismo de partidos. Numerosos jóvenes españoles expresaron bien su frustración democrática en el 15M con su grito «La llaman democracia y no lo es». Un factor desencadenante del desfallecimiento de la política es la experiencia de amplios sectores sociales de que la democracia es buena para las libertades civiles, pero no es capaz de cambiar sustancialmente las condiciones materiales de vida de quienes sufren precariedad social y laboral. Perciben que la democracia refuerza a quienes viven bien. Por estas razones existe una mayor abstención electoral en los barrios más empobrecidos. Para caminar hacia el poscapitalismo, propongo una democracia multidimensional, delegada, conflictual, participativa e internacionalista. Democracia delegada. La democracia delegada se basa en libertades cívicas básicas, expresión, asociación y manifestación, acompañadas de la separación de los poderes. La mayoría de las personas la identifican con el voto a candidatos de partidos en periodos electorales. Una vez elegidos diputados y senadores, se delega en ellos la voluntad política y se renuncia a un activismo político, salvo críticas o apoyos puntuales. En sociedades complejas, la delegación en candidatos de diversos partidos es inevitable, pero eso no significa renunciar al protagonismo democrático ciudadano entre elecciones. Democracia conflictual. El modelo imperante de democracia delegada tiene muchas insuficiencias y mantiene el poder y la riqueza de las élites capitalistas que por acción y omisión se convierten en victimarias de víctimas sociales y ecológicas. Por eso, propugno también una democracia conflictual. Según el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, con esta palabra nos referimos a lo que resulta conflictivo, a lo que genera conflictos. Parto del hecho de que la distribución injusta de la riqueza, del poder y del prestigio son los factores que determinan la desigualdad social. La democracia, si es fiel a su etimología de demos, pueblo, y kratos, gobierno, ha de impulsar un poder-gobierno de las clases y grupos sociales que tienen menos poder, menos riqueza y menos prestigio. La democracia tiene que ser, ante todo, un sistema de máxima distribución de poder, riqueza y prestigio. Cuanto más repartido está el poder,
más democracia hay. Cuanto más concentrado está el poder, menos democracia, aunque haya sufragio universal y parlamentos. Cuanto más concentrada está la riqueza, menos democracia. Cuanto más distribuida, más democracia. Este proceso democrático de desempoderar y desenriquecer a unos para empoderar y enriquecer a otros genera conflicto social y grupos de presión para impedirlo o impulsarlo. Los poderosos y enriquecidos difícilmente van a aceptarlo. Para vencer resistencias se necesita un contrapoder popular en la sociedad civil y en el Parlamento. La redistribución de la riqueza y del poder tiene la finalidad de alcanzar el máximo grado de justicia y hacer real la libertad para todos, entendida ésta como no dominación capitalista en la vida cotidiana. Para lograrlo, quizá habrá que impulsar conflictos sociales no violentos. El ejemplo de Gandhi debe guiarnos. Una advertencia importante: no se trata sólo de redistribuir justamente los bienes propios de una sociedad capitalista para que todas las personas disfruten equitativamente del bienestar material que este sistema crea en pocos países. La aspiración de millones de personas a poder vivir de forma parecida a como lo hacen las élites capitalistas y las clases medias altas es un despropósito. Es antiecológico, injusto internacionalmente y además inviable. El postcapitalismo nos encamina a otra forma ecologista de producir, consumir y vivir bien con menos. Democracia participativa. Esta modalidad tiene 5 dimensiones: institucional, económica, laboral, social y cultural. Las iré exponiendo a continuación antes de llegar al apartado sobre democracia internacionalista. Si sólo se limitara a la política institucional, sería una democracia amputada. Para desarrollarla, se requiere que la mayor parte de las personas de un país estén dispuestas a participar activamente en la vida pública para construir democracia expansiva de alta intensidad desde la sociedad civil. El gran problema que tenemos no es la ausencia de programas de transformación, sino la falta de sujetos sociales que los apoyen. A. Innovar la democracia política institucional. La democracia política participativa necesita que se constituyan asambleas ciudadanas sectoriales como ámbitos de elaboración política programática. A través de estas asambleas se debe impulsar un proceso de escucha por parte de los partidos políticos y establecer programas contrato para asegurar que lo prometido en las campañas se cumple. Si aspiramos a crear una política basada en la interacción permanente entre instituciones del Estado y movimientos de la sociedad civil, necesitamos establecer relaciones entre asambleas o plataformas ciudadanas sectoriales y comisiones parlamentarias. Los presupuestos participativos son uno de los medios para construir este tipo de democracia. Para impulsar la democracia política participativa tenemos que aprender mucho de los referéndums democráticos periódicos que se convocan en Suiza. También serían convenientes las listas abiertas en las papeletas electorales de cada partido y debatir sobre la forma de instaurar el diputado por circunscripción, como sucede en el Reino Unido. B. Democracia económica. La democracia política tiene que impulsar la democracia económica. Si las personas no experimentan el demos kratos, el gobierno poder del pueblo, en la vida cotidiana y en las transformaciones de las condiciones materiales y culturales de existencia, seguirá creciendo la desafección política. Para ir construyendo democracia económica debemos impulsar la justicia fiscal y perseguir el fraude en este ámbito, creando un potente Centro Nacional de Inteligencia, CNI, contra los delitos financieros, la economía sumergida y el dinero en paraísos fiscales. También es urgente instaurar una banca pública estatal y bancos públicos autonómicos para apoyar la inversión en empleo e impedir los abusos de la banca privada.
Además, es conveniente practicar la desinversión bancaria y dirigir nuestros bienes a la banca ética y ecológica. Nacionalizar los sectores productivos estratégicos, especialmente en el sector de las energías, es otra prioridad. También hay que acabar con la obscena brecha salarial, estableciendo sueldos suelo y sueldos techo. C. Democracia laboral. En este ámbito hay que distinguir entre parados, trabajadores precarizados y trabajadores con condiciones de trabajo decente. También entre empresas estatales, privadas y de economía social solidaria. Una justa relación entre democracia y trabajo requiere impulsar la renta básica de ciudadanía y una nueva formación activa para el empleo. También el Papa Francisco defiende el salario universal garantizado. Para crear empleos dignos necesitamos reforzar el modelo de economía social solidaria con un alto grado de autogestión. Respecto al precariado, lo fundamental es una nueva acción sindical en este sector. El gobierno del pueblo sobre el destino de las plusvalías empresariales es imprescindible. No podemos permitir que prosiga la libertad neoliberal que convierta a los trabajadores en mercancías que se pueden comprar o dejar de comprar en función de las expectativas de beneficios. Que las plusvalías empresariales se destinen a crear empleos debería ser un principio que se incorporase en la actualización de la Constitución. También la cogestión en las empresas debería ser otro requisito si lo que deseamos es fomentar la democracia laboral. D. Democracia social. La democracia tiene que garantizar el cumplimiento de los derechos sociales, especialmente a las personas, clases sociales y grupos más empobrecidos. Me refiero al derecho a la alimentación, a la vivienda, al empleo decente y al salario justo, a la salud, a la educación, a las pensiones, al suministro de energía, a un hábitat decente y saludable del que carecen los denominados barrios ignorados, a diversas formas de protección social, subsidios de desempleo, renta básica, atención a la infancia más vulnerable, a los ancianos desamparados, etc. En España ha habido avances desde el inicio de la democracia, pero todavía millones de personas carecen de estos derechos. El acceso a una vivienda digna muestra el deterioro de la democracia en España. El yugo que soportan muchas personas, especialmente jóvenes, en relación con el acceso a la vivienda, deslegitima la democracia. La vivienda es un bien social básico que los poderes públicos deben garantizar, desempoderando y desenriqueciendo a quienes han hecho de la vivienda un negocio millonario. Un tope a los alquileres desde la primacía del bien común sobre el bien privado conlleva cambios en los comportamientos de muchas familias de clase media que especulan con segundas viviendas en alquiler. Afrontar adecuadamente las políticas contra la exclusión es fundamental para que la democracia social avance. La solidaridad y la atención a los excluidos sociales y a las víctimas más vulnerables del sistema capitalista caracterizan actualmente a personas, comunidades y grupos cristianos. Este hecho tiene un gran significado, dado que la izquierda política y la izquierda sindical, salvo excepciones, no saben estar ni saben moverse en estos mundos. No obstante, es justo reconocer que han contribuido a poner en práctica políticas públicas para estos colectivos. Este valioso solidarismo cristiano es insuficiente si no se vincula con la dimensión política de las causas estructurales de la pobreza y del ecocidio, si no contribuye a crear movimientos sociales populares de empobrecidos y excluidos sociales como los que acuden a los encuentros mundiales de movimientos populares que apoya Francisco. Y si no impulsa luchas sociales y políticas contra los victimarios institucionales y privados que producen víctimas. Para ello es necesario ir más allá de las ONG y los voluntariados, sin suprimir unas y otros, y adoptar formas de acción colectiva propias de los movimientos sociales. Por eso
el Papa Francisco habla del amor político. Laudato Si, Fratelli Tutti. En el primer encuentro mundial de movimientos populares, él abordó la cuestión que estoy planteando y afirmó lo siguiente: los pobres ya no esperan y quieren ser protagonistas, se organizan, estudian, trabajan, reclaman. Solidaridad también es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo. No se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias que conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Qué triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas se reduce al otro a la pasividad. Qué lindo es, en cambio, cuando vemos en movimiento a pueblos, sobre todo a sus miembros más pobres y a los jóvenes. La división del trabajo en este quehacer es importante. El nivel de deterioro humano de las víctimas es en ocasiones tan grande que difícilmente se puede ir más allá de la acogida y el acompañamiento. Sin embargo, como muestran los encuentros mundiales de movimientos populares, los empobrecidos tienen también capacidad de articulación sociopolítica. El Papa Francisco insiste mucho en los pobres organizados como sujetos colectivos de su emancipación y alerta contra su domesticación por la vía de los servicios sociales que los vuelven pasivos. Resulta muy interesante una parte de su discurso en el tercer encuentro mundial que tiene que ver con mi reflexión anterior. No tengan miedo de meterse en las grandes discusiones, en política con mayúscula, no dejarse encorsetar. Mientras se mantengan en el corsé de las políticas sociales, mientras no cuestionen la política económica o la política con mayúscula, se les tolera. Esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos, a veces me parece una especie de volquete maquillado para contener el descarte del sistema. Cuando ustedes, desde su arraigo a lo cercano, se atreven a cuestionar las macrorelaciones, cuando chillan, cuando gritan, cuando pretenden señalarle al poder un planteo más integral, ahí ya no se les tolera. No se lo toleran porque se están saliendo del corsé, se están metiendo en el terreno de las grandes decisiones que algunos pretenden monopolizar en pequeñas castas. Democracia cultural. Para desarrollar este tipo de democracia hay que erradicar la pobreza escolar como factor decisivo para la reproducción de la desigualdad. La pobreza es algo que se hereda, especialmente cuando los hijos de los empobrecidos sufren el fracaso escolar. Se requiere una discriminación positiva para una inversión muy fuerte en recursos humanos y económicos con el fin de impulsar la democracia cultural en la educación. Tenemos que reinventar las universidades populares, multiplicar educadores sociales y animadores culturales que impulsen una cultura emancipadora en barrios y pueblos. Quiero llamar la atención sobre los males, muchas veces imperceptibles, de la obesidad audiovisual y digital que nos está enfermando, aunque millones gocen con ella. Hay un reto importante: ¿cómo generar una contracultura contra el imperialismo digital? La democracia está perdida si sigue creciendo el Homo digitalis. Más vale que acabemos con la ideología de los nativos digitales, que es una estupidez antieducativa, y criemos nativos ecologistas. Una vez presentadas las diversas formas de democracia participativa, vamos a abordar mi última propuesta, que es la más importante de todas: democracia internacionalista. Si no impulsamos desde un nuevo internacionalismo una democracia global, social y económica, nos convertiremos en habitantes de lo que denomino demonazismos. La respuesta occidental a las migraciones ayuda a comprender este término. Vivimos en democracias en países que son islas de bienestar rodeadas de océanos de pobreza. Solo deseamos a los migrantes que pueden cubrir los puestos de trabajo que rechazan nuestros conciudadanos.
Para el resto, aplicamos políticas represivas, policiales y militaristas. Estamos ante nuevas formas de exterminio social promovidas por la acción y la omisión de las democracias occidentales. En África, Asia y América Latina viven y mueren miles de millones de personas en países donde impera una especie de nuevos campos de concentración socioeconómica que de alguna forma son herederos de los campos nazis. Basta conocer las cifras de millones de muertos al mes por causas socioeconómicas de raíz internacional. Las migraciones hacia los países enriquecidos y explotadores son sólo la punta del iceberg del gran drama de nuestro tiempo. Las abismales desigualdades internacionales y la suprema concentración de la riqueza. Las migraciones no se resuelven con políticas represivas, sino con un cambio sustancial en el reparto de la riqueza en el mundo mediante políticas de justicia global que superen la cooperación para el desarrollo. Sólo así será real el derecho a no emigrar y tener una vida decente en cada país. En Unbelief Inequality, Roberto Korseniewicz y Timothy Moran muestran niveles de desigualdad lacerantes que, por ser esperpénticos, muestran la radical injusticia y el egoísmo ciego en el mundo. Dicen: si los perros domésticos de Estados Unidos se independizaran y formaran un país cuya renta per cápita fuera el gasto medio de los hogares estadounidenses en sus mascotas, Dogland, Perrolandia, estarían entre los países de ingresos medios por encima de Egipto o Paraguay y mejor situados que el 40% de la población mundial. La democracia internacionalista es aquella que se enfrenta a problemas sociales globales e impulsa una agenda internacional de justicia global. No carecemos de propuestas. Algunas las he expuesto en mis libros Redes de Solidaridad Internacional, Justicia Global y Desigualdades Internacionales. Justicia ya. Sabemos cuánto cuestan las políticas de justicia global y de dónde podemos obtener los recursos. Una de las fuentes de financiación sería intervenir los 12 billones de dólares, alrededor del 15% del PIB mundial, que se mantienen ocultos en paraísos fiscales. Multimillonarios españoles guardan en ellos 140.000 millones de euros, lo cual equivale al 10% de nuestro PIB. Los problemas son, por un lado, un poder financiero, empresarial, militar y mediático en manos de muy pocas personas y, por otro, una ciudadanía ciega e indolente. El tipo de democracia multidimensional que he presentado no se puede realizar sin ir transitando hacia un postcapitalismo ecologista. Construir ecosocialismo. El capital real es una economía que mata y un sistema ecocida. Desde el siglo XVI se basa en la acumulación de plusvalía y se guía por la obtención de beneficio económico a toda costa. El dinero es su Dios. Esta es su finalidad. Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, la denominaban el frío interés que se baña en las aguas heladas del cálculo egoísta. El capitalismo explota a la mayoría de los países de la tierra, oprime a los trabajadores en todo el mundo, es belicista y patriarcal, es causante del desastre ecológico. Este también lo han generado y lo generan gobiernos industrialistas en estados no capitalistas, como la antigua URSS y China. El capitalismo pretende resolver la contradicción actual entre capital y naturaleza, trasvistiéndose en capitalismo verde como forma de supervivencia y de hacer nuevos negocios. En la medida en que avancen medidas que sometan a las empresas capitalistas y al consumo de los ciudadanos a fuertes regulaciones ecológicas, es posible que ni siquiera se expanda como capitalismo verde, sino como ecofascismo. El ecosocialismo propone superar las formas de la economía capitalista relacionadas con la propiedad, la banca y las finanzas, la producción y distribución de bienes, las relaciones sociales de producción y de vida en empresas y barrios, los precios, los salarios, el crecimiento, así como la organización de los tiempos de producción y de vida.
El ecosocialismo se distingue de la socialdemocracia por el anticapitalismo ecologista y tiene una relación de continuidad y discontinuidad con el marxismo. Empresas capitalistas y gobiernos contra el clima. El nexo profundo entre empresas generadoras de gases con efecto invernadero, GI, y gobiernos de derecha y de izquierda mayoritaria refleja la realidad del capitalismo puro y duro. Según una investigación del Fondo Monetario Internacional, los subsidios públicos a los combustibles fósiles en 2022 alcanzaron un récord histórico, 7 billones de dólares. En ella, los autores afirman el siguiente hecho. Los subsidios al petróleo, el carbón y el gas natural están costando el equivalente al 7,1% del Producto Interno Bruto Mundial. Es un porcentaje superior al que los gobiernos asignan anualmente a la educación, 4,3% del ingreso mundial, y en torno a 2/3 de lo que destinan a la atención sanitaria, 10,9%. La eliminación de los subsidios explícitos a los combustibles fósiles evitaría 1,6 millones de muertes prematuras al año, incrementaría los ingresos públicos en 4,4 billones de dólares y encarrilaría las emisiones hacia las metas establecidas para limitar el calentamiento global. También se redistribuirían los ingresos, dado que los subsidios a los combustibles benefician a los hogares ricos más que a los pobres. Desde 2016 hasta 2023, los principales bancos del mundo concedieron 1 billón de euros para financiar nuevos proyectos de petróleo, gas y carbón de las empresas más contaminantes. Entre ellos figuran el Banco Santander, con 173.000 millones, y el BBVA, 195.000 millones. Hay que tener en cuenta que 100 empresas son las responsables del 70% de las emisiones de GI. En 2022, las 5 mayores petroleras del mundo doblaron sus beneficios. En solo un trimestre de 2023, las 6 mayores petroleras de Europa, entre las que se encuentra Repsol, ganaron más de 25.000 millones de euros. ¿Alguien puede seguir creyendo que se logrará cambiar esta situación con voluntariados, ONG, Agenda 2030 y políticas de subidas salariales que mantienen el statu quo del poder económico? El postcapitalismo es ecosocialista y requiere una transición anticapitalista. No se trata de reducir el cambio climático con medidas lentas y de corto alcance, sino cambiar el sistema que lo produce. Por eso necesitamos una transición hacia el postcapitalismo. Esta solo se puede lograr activando acciones anticapitalistas concretas y creando experiencias de economía y vida común ecologistas que vayan prefigurando lo que será la sociedad postcapitalista a nivel macro y doten de esperanza y alegría de vivir a quienes luchan para que otro mundo sea posible. La transición ecosocialista comienza con las experiencias de base, aunque ha de incluir otras acciones políticas. La Laudato Si y su recepción positiva por destacados ecosocialistas cuyos nombres cité en las primeras páginas favorecen el diálogo y la acción compartida. Un análisis comparado de esta encíclica y las principales propuestas del ecosocialismo muestra la existencia de afinidades relevantes. El ecosocialismo vincula los problemas ecológicos y los problemas sociales. Lo específico de su proyecto es la voluntad de acabar con las causas capitalistas de la crisis ecológica. Conocemos los sectores que más producen gases de efecto invernadero: energía, industria, construcción, transporte, agricultura y residuos. Pero no podemos reorientarlos ecológicamente sin desarticular a los contaminadores, empresas, propietarios multimillonarios y consumidores antiecológicos. Pensando el qué hacer. Para la fase de transición al postcapitalismo mediante el ecosocialismo existen numerosas propuestas. La creación de nuevas formas ecológicas de economía, política y vida social en común requieren cambios sustanciales y urgentes a corto plazo.
fiscalidad ecológica, fin de los subsidios a empresas contaminantes, cambios en los sistemas de transporte, nuevas formas de producción y distribución de alimentos, inversión en energías renovables, otras formas de construcción, nueva gestión de residuos, urbanismo sostenible y neoruralismo, acabar con la obsolescencia programada de muchos productos, control público de los bancos. El programa de Ecologistas en Acción es muy valioso para conocer propuestas concretas en estos ámbitos. También es necesario cerrar ciertas industrias o al menos reducir su producción. Pienso, entre otros, en el ámbito de los automóviles, la química y la petroquímica, la agroindustria, la industria del plástico, la moda. Esta última es muy dañina ambientalmente. La producción de tejidos para fabricar ropa provoca el 20% de la contaminación del agua potable en todo el mundo. La superproducción de plásticos resulta devastadora para los mares, océanos y peces, para nuestra nutrición y para el equilibrio ecológico. Cada minuto se vende 1 millón de botellas de plástico en todo el mundo y cada una de ellas tardará 450 años en descomponerse. Soy consciente de que el cambio de producción afecta a los puestos de trabajo. Es cierto que la creación de empleos verdes está aumentando y aumentará, pero si reducimos las industrias basándonos en producir menos, transportar menos, trabajar menos y consumir menos, son imprescindibles cambios en las políticas de empleo. Las fundamentales han de ser trabajar menos para trabajar todos, democracia laboral y económica, control del sistema de precios, renta básica, nacionalización de los sistemas de energía y de la banca, gratuidad y calidad en la educación y la sanidad. Decrecimiento. El decrecimiento es una propuesta central del ecosocialismo. Desde ella pienso que se debe producir menos y consumir menos para vivir bien con menos a escala planetaria. Para que sea factible hay que impulsar políticas económicas ecosocialistas y cambios culturales. El decrecimiento se alimenta del ecofeminismo y su cultura de los cuidados, del sentido del límite y de la capacidad de autocontención. El decrecimiento es anticapitalista porque rompe las lógicas del crecimiento a toda costa, de la acumulación de la plusvalía laboral y medioambiental y del estímulo constante del consumo. Es imprescindible para vivir bien con menos, porque conlleva detener la aceleración a la que nos somete la sociedad capitalista, que nos roba el tiempo de vida por su lógica productivista. Es interesante su propuesta de desdigitalización. El decrecimiento también es defendido por organizaciones políticas y movimientos en países del sur que luchan para acabar con la pobreza, pero se niegan a inmolar la vida en aras de un bienestar material cada vez mayor. Por eso promueven el bien vivir. Internacionalismo. El ecosocialismo es internacionalista, denuncia las nuevas formas de colonialismo verde en su actual fase de extractivismo de minerales y otros recursos que están en los países empobrecidos y son imprescindibles para la actual transición al capitalismo verde. Estas prácticas son muy dañinas para la población asiática, latinoamericana y africana. La devastación ambiental que crean, el empobrecimiento y pérdida de soberanía de las poblaciones nativas, la destrucción de sus territorios y las migraciones climáticas causadas engendran una inmensa deuda ecológica por parte de los países neocolonialistas e imperialistas. El bienestar y el consumo en los países enriquecidos están directamente relacionados con el extractivismo y otras formas de injusticia que practican las empresas de estos países. Desde su internacionalismo, el ecosocialismo denuncia la desigualdad climática. El 10% más rico de la población mundial genera el 48% de las emisiones de efecto invernadero, el 40% con ingresos medios causa el 40% y el 50% más pobre genera el 12%. Este último sector es el que más está sufriendo y sufrirá
el aumento mundial de emisiones. El Climate Inequality Report calcula que en los años inminentes, por causas de destrucción medioambiental, se producirá un 75% de pérdidas en los ingresos de la población más pobre, mientras que para el 10% de los más ricos este porcentaje será del 3%. El ecosocialismo critica a los estados del sur que producen bienes antiecológicos para la exportación y tienen como modelo las formas de vida capitalistas en los países enriquecidos. Pacifismo. El ecosocialismo es pacifista y denuncia el belicismo de los países capitalistas y de diversas dictaduras basadas en diferentes ideologías. Existe un inmenso gasto militar que está directamente vinculado con la dominación geopolítica para controlar los bienes y las materias primas para los países centrales del sistema mundo, incluyendo a China. El ecosocialismo propugna una estrategia pacifista basada en prevenir conflictos y resolverlos de forma pacífica cuando tienen lugar. Activismo ciudadano. El ecosocialismo no es nada sin el activismo ciudadano en movimientos ecologistas y la participación en otras formas de acción política. Valora y alienta las prácticas virtuosas de acción ecológica de tipo individual y comunitario, pero alerta sobre la insuficiencia de éstas para incidir en las causas estructurales de la crisis ecológica. El Papa Francisco afirma lo mismo en Laudato Si y en Fratelli Tutti. Joan Martínez Alier y Naomi Klein han mostrado la capacidad transformadora de la praxis ecologista de movimientos sociales basada en la acción directa. Esto incluye el rechazo a los productos de empresas que causan devastación ambiental y la crítica a estas en el espacio público mediante acciones de boicot y denuncia por explotar a países empobrecidos. Impulsar un cambio cultural y antropológico para otros estilos de vida. La cultura de los ciudadanos es muy determinante para el presente y el futuro. Hay que tener en cuenta que el capitalismo no se basa solo en los poderes que lo dirigen, sino en millones de personas en todo el mundo que creen que este es el mejor mundo posible. Lo que verdaderamente desean es ascender en la escala social para integrarse en el bienestar material capitalista. El capitalismo no es solo un modo de producción económica, sino un potentísimo modo de producción cultural que ha logrado una victoria aplastante en todo el mundo a la hora de configurar la cultura de la vida cotidiana y las aspiraciones y objetivos vitales. Entiendo por cultura las formas de ver la realidad, sentir y comportarse que tienen las personas. Estas se van constituyendo a través de la forja del carácter en la que es determinante la educación de lo más profundo del ser. Necesidades, deseos, pasiones y sentimientos. El capitalismo ha logrado penetrar en lo más profundo de la psique humana y formatearla con una cultura afín a su modo de dominación, pero de una forma persuasiva, seductora y gratificante, incluso para los que carecen de bienes materiales para una vida digna. Esa cultura produce ceguera y sordera ante los gritos de la tierra y los gritos de los empobrecidos. En el informe Jóvenes y Medio Ambiente de la Fundación SM, el 40% de los jóvenes españoles declara que la crisis ecológica se está exagerando mucho. El capitalismo disciplina a la población en el trabajo productivo y la libera en el tiempo no laboral con sus permanentes suministros de opio del pueblo. Aquí opera con una gran promesa, la posibilidad de conseguir estados superiores de confort, consumo y bienestar material. El ascetismo de las virtudes ha sido sustituido por el ascetismo laboral para disfrutar de los bienes del capitalismo material en la esfera no productiva, por el ascetismo estético corporal y por el imperativo categórico de divertirse hasta morir. El resultado de este proyecto de alienación es el imperio del individualismo posesivo y la sociedad del sálvese quien pueda.
El problema antropológico central de la civilización capitalista es el apego al dinero como objeto más deseado por la inmensa mayoría de la población. Esto se percibe en culturas y regímenes políticos de diferentes orientaciones ideológicas. Es un objetivo vital universal. Este hecho revela el inmenso fracaso del cristianismo en sus más de 2000 años de historia. Como escribió Gramsci, Francisco de Asís fue un cometa fugaz en el universo cristiano. Tenemos que responder a la gran cuestión antropológica de fondo: ¿qué humanidad necesitamos y cómo educarla? La antropología contenida en Fratelli Tutti es una contribución muy relevante para el cambio cultural y la conversión ecológica. Para un nuevo paradigma ecosocial, las religiones de liberación son una fuente de aportaciones. Frente a la lógica del crecimiento del beneficio económico para los capitalistas y el aumento del consumo de los ciudadanos, creando más necesidades, debemos responder vitalmente a las siguientes preguntas ecológicas. ¿Qué es una buena vida? ¿Cuánto es suficiente una vez satisfechas las necesidades básicas? ¿Por qué vivir es más que trabajar y consumir? Hay que crear las condiciones materiales y antropológicas para que sea deseable y posible vivir bien con menos, reducir nuestras necesidades, elegir la frugalidad y dar primacía al bien común sobre el bien privado. Esta es una opción de vida anticapitalista muy presente en el cristianismo y en el ecosocialismo. El día en que ésta se haya convertido en un nuevo sentido común de masas, el cambio cultural se habrá logrado. Existe una afinidad entre bienaventurados los que eligen ser pobres del Evangelio según San Mateo y la propuesta del ecosocialismo descalzo sobre la pobreza voluntaria y la capacidad de autocontención. Negri y Hart han afirmado que existe una antigua historia que puede servirnos para ilustrar la vida futura de la militancia comunista, la de San Francisco de Asís. Concluyendo, el tema de este cuaderno va más allá del marxismo, del ecosocialismo y del cristianismo. Es una cuestión de dignidad humana básica, lograr ecovida buena para los humillados y ofendidos, utilizando el lenguaje de Dostoyevsky, para los de abajo, para las víctimas de la economía que mata, con el fin de que se cumpla el deseo de Jesús de Nazaret de que los últimos sean los primeros y que el reinado del dinero desaparezca. Sin la lucha contra él, desde el cristianismo tenemos claro que no puede crecer el reino de Dios en este mundo. Desde el pensamiento de Marx, expresado en el tercer tomo del Capital, sabemos que para alcanzar el reino de la libertad basado en la reconciliación del hombre con los demás, con la naturaleza y consigo mismo, hay que superar el reino de la necesidad en sus vertientes de explotación y alienación. Hasta aquí el cuaderno 240 de Cristianisme y Justícia.